Buenas, buenas tardes, iglesia. Voy a volver a grabar este tema. Parecer no hubo audio en el tema anterior que compartí. Quiero compartir un nuevo tema que quiero hablar referente al Espíritu Santo, que ya hemos escuchado mucho, pero hay mucho más todavía acerca de conocer del Espíritu Santo, y quiero en esta ocasión solo dar la introducción al tema que quiero compartir. Esperemos que sea todos los días, según como vayamos pudiendo, lo vamos a ir haciendo. Ahora, hablando del Espíritu Santo, ¿qué esperanza puede tener el creyente que medita en la posibilidad que ofrece el poder del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, el creyente sufre mucho de esperanza. Y sufre mucho de esperanza porque conoce muy poco del Espíritu Santo. Lo conoce de una manera religiosa, tradicional, emblemática, pero no personal. Entonces, cuando nosotros no conocemos personalmente el Espíritu Santo, eso provoca que no tengamos mucha esperanza en Él, porque no sabemos su función, no sabemos cómo trabaja. Entonces, estamos desligados un poco de ello. Entonces, hay veces que pensamientos se nos viene cuando hablamos del Espíritu Santo. Bueno, puesto que el poder espiritual constituye un anhelo legítimo para el pueblo de Dios, resulta positivo que el creyente experimente tales esperanzas. Pues el cristiano vive en esa esperanza a veces, cuando sabe de un poder espiritual y quisiera tenerlo, anhela ser parte de él, anhela experimentarlo, anhela que se manifieste. Esto es genuino, esto es real para todo creyente, porque la iglesia nació en lo sobrenatural. La iglesia no nació en un pensamiento humano, sino que la iglesia nació en el corazón de Dios. Entonces es natural que queremos ver esta manifestación poderosa de Dios, y es un anhelo genuino del pueblo de Dios para quererlo saber. Ahora dice que aun cuando los cristianos puedan disentir en cuanto a los medios por los cuales se obtiene el poder espiritual, todos concuerdan en que es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Entonces, podemos nosotros disentir, o sea, podemos nosotros verlo de diferentes maneras, ya sea ayunando, ya sea leyendo la Biblia, ya sea vida de oración, ya sea consagración. Podemos nosotros mirar manifestaciones, podemos mirar esta intervención divina, pero todo ello sabemos nosotros que la obra la hace alguien, y ese es el Espíritu Santo. Es el tiempo y la temporada del Espíritu Santo, que debemos hablar con Él, estar con Él, conocerlo a Él, invocarlo a Él, saber que Él está ahí con nosotros, hacerle una habitación donde Él pueda permanecer en nuestras vidas. Entonces, esto nos lleva a que no hay tema alguno, por consiguiente, que pueda tener mayor significado para el Hijo de Dios que el Espíritu Santo. Podemos abordar muchos temas relevantes, temas que están al día, como la segunda venida de Cristo que hemos estado mirando, y otros acontecimientos más, pero el tema principal de todo es Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo primordial, lo más importante que debemos nosotros de tener. La espiritualidad es entonces, por lo tanto, la semejanza a Cristo. Y la semejanza a Cristo es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué mejor representación de Cristo puede haber en este tema? Cuando hablamos del amor, del gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
frutos del Espíritu que se encuentran en Gálatas 5, 22 y 23. Y estos frutos del Espíritu son los que nos traen la semejanza a Cristo. Un carácter semejante al de Cristo. Un carácter como el que Cristo nos mostró, pues es simplemente los frutos del Espíritu. Entonces, si nosotros nos enfocamos a conocerle, a tener una intimidad con el Espíritu Santo, Él va a fructificar en nuestras vidas, Él va a trabajar en nuestras vidas, de tal manera que podamos nosotros ir adquiriendo el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo no es conocimiento, no es memorizar versos bíblicos, no es copiar mensajes, no, ese es algo mucho más fuerte, mucho más allá que esta relación con el Espíritu Santo, que el poder espiritual, entonces, no es necesariamente entonces ni generalmente una manifestación milagrosa o espectacular, sino más bien es la exhibición consecuente de las características del Señor Jesús en la vida del creyente. Entonces quiere decir que el poder espiritual puede manifestarse en milagros, sanidades, prodigios, señales, pero no necesariamente significa que esto es algo espiritual, son manifestaciones, pero algo manifiesto, milagroso, algo que se exhibe todos los días con las características de nuestro Señor Jesucristo en la vida de todo creyente, son los frutos, lo que produce el Espíritu Santo. Todos los días hay milagros en ti y en mí. Cuando dejamos que el Espíritu Santo que produzca estos milagros, que produzca este cambio, que produzca la transformación de nuestra mente, de nuestro carácter, de todo nuestro ser. Esos son milagros que todos los días el creyente en su vida debe de ver y manifestar. Entonces todo esto es obra del Espíritu Santo, aquel que Jesús dijo, Él me glorificará, porque el Espíritu Santo es lo que busca, glorificar a Jesús en ti. El Espíritu Santo es lo que busca, hacer glorioso, hacer manifiesto, hacer poderoso, hacer evidente a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, para vivir cristianamente es esencial contar con una adecuada comprensión del ministerio del Espíritu Santo, porque si nosotros no comprendemos el ministerio del Espíritu Santo, entonces estaremos nosotros muy cortos, ¿okay?, en una relación más fuerte, sobre todo con Dios, con el Señor Jesucristo, porque es el Espíritu Santo la conexión con su reino, es la conexión con su presencia, es la conexión con lo sobrenatural, es la conexión con todo lo divino. Es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está aquí en cada uno de nosotros si nosotros le damos el lugar correcto. Entonces esto es muy importante, que el creyente le pueda parecer a veces tedioso, si es cierto. A veces nadie nos queremos enfocar en el estudiar, en prepararnos, en investigar acerca del Espíritu Santo, y le puede ser tedioso, aburrido. Esto es el tener que dedicarse al estudio de la personalidad y de la deidad del Espíritu Santo. Pero lo que es el Espíritu resulta vital para entender lo que hace. Y el conocimiento tanto de su persona como de su obra es fundamental para la vida y la devoción cristiana. Entonces nosotros es importante que atendamos a esto, porque el Espíritu Santo es vital para entender todas las cosas. Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar, Él nos va a redarguir, Él nos va a traer revelación de todas las cosas. No va a haber necesidad de que nadie te diga, de que nadie te exhorte. Es el Espíritu Santo que te va a llevar, te va a guiar. Es el Espíritu Santo que va a estar en tu vida para decirte las cosas correctas, lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Entonces es importante. Entonces no hay parte de la familia de Dios que se haya beneficiado con tantos ministerios del Espíritu como la iglesia de Dios a partir del Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés,
la iglesia fue la beneficiaria. Gran beneficio se soltó, gran gracia, favor, bendición de parte de Dios cuando vino el día del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces es algo que debemos de aprovechar, es algo que debemos nosotros atesorarlo, buscarlo, porque ahí están todos los beneficios en Él. Hasta este momento, entonces, el Espíritu Santo, antes del Pentecostés, no había venido a morar en una forma permanente en cada creyente. Sabemos bien que antes venía sobre algunos reyes, sobre algunos sacerdotes, sobre algunos profetas en el antiguo tiempo, pero hoy estamos mirando el Espíritu Santo siendo derramado sobre toda carne, sobre tu vida, sobre mi vida. En el momento que recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza un trabajo en ti. Hay que responder al Espíritu Santo para que Él se haga más manifiesto, más real a nuestras vidas. Ahora la obra, entonces, que Él hace es la obra de unir a los creyentes con Cristo. Un Cristo resucitado, lleno de poder. Antes era imposible, antes de la resurrección del Señor y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, esto era imposible, de que hubiera una unión constante. Era una unión, antes era una unión tradicional, religiosa. Los sacerdotes venían a hacer sacrificios con los animales que traía el pueblo, y el pueblo se iba vacío, el pueblo se iba perdonado, pero sin ninguna convicción para ya no volver a hacer lo mismo. Pero hoy el Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace unirnos a ese Cristo resucitado. Entonces su ministerio del Espíritu de enseñanza, de consolación, de intercesión, son beneficiosos que todos los cristianos puedan experimentar sin restricción el día de hoy, estas bendiciones del Espíritu Santo. Con toda propiedad puede llamarse a esta época la época del Espíritu. Hoy estamos viviendo la época del Espíritu Santo y es algo que debemos de entender, los tiempos, las épocas que estamos viviendo. El pueblo de Dios de la época actual tiene entonces un privilegio grandemente superior al de cualquier otra época. Es una de las grandes bendiciones de este tiempo, donde hoy podemos ser bendecidos, donde hoy podemos ser participativos, donde hoy el Espíritu Santo puede estar ahí en tu casa, en tu familia, donde el Espíritu de Dios te puede fortalecer, consolar, donde Él te puede proveer. Tienes que estar allí en conexión, en contacto con Él. No puedes dejar de invocarlo, no puedes dejar de buscarle, de hablar y de estar con Él. Entonces la tarea aparentemente imposible de unir a los judíos con los gentiles en un solo cuerpo fue obra del Espíritu, y dicha unión trae aparejado el acceso o ingreso a la misma presencia del Padre. Antes no se podía, antes solamente era el pueblo judío el que tenía el privilegio de entrar al templo, de tener comunión con la presencia de Dios, y esto es a través del sacerdote una vez al año. Pero hoy tenemos este gran privilegio que el Espíritu Santo rompió todo sistema religioso. El Espíritu Santo rompió toda enemistad, toda cosa que se levantaba, que nos excluía a nosotros como gentiles. Y el Espíritu Santo nos unió. Hoy tú puedes, yo puedo tener acceso a la presencia de Dios. Hoy yo puedo, usted también puede venir ante el trono de gracia, de misericordia. Pablo lo explica a la iglesia de Éfeso, que habla mucho esto. En capítulo 2, verso 18, dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, si usted bien recuerda, el velo se rompió de arriba hacia abajo, dando acceso a la misma presencia del lugar santísimo. Entonces, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, podemos tener acceso, entrada, pero esto dice,
esta entrada es por el Espíritu al Padre. Entonces hoy podemos entrar a la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Si tú quieres entrar a la presencia de Dios, rogarle, ponerle toda tu necesidad, toda tu carga, esto lo puedes hacer a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma tu carga, tu necesidad. El Espíritu Santo toma todo lo que tú sientes en tu angustia, en tu desesperación, en tus necesidades. El Espíritu Santo lo toma y lo lleva directamente a la presencia del Padre. Él te puede oír. Él puede estar ahí en la peor necesidad. Solamente tenemos que saber que Él está ahí, creerle y recibirle y acomodarnos a Él. Pablo entonces nos asegura a que necesitan la fuerza para permitir, que Cristo reine en sus vidas, que el Espíritu Santo es quien las da. Entonces el Espíritu Santo es el que te va a bendecir, te va a fortalecer. El Espíritu Santo es aquel que te va a dar las fuerzas necesarias para que tú y yo entiendamos que estamos puestos en Cristo Jesús. En la carta a Efesios capítulo 3, verso 16, Pablo dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces hay riquezas en gloria, hay riquezas en su gloria, hay riquezas en su presencia, hay riquezas en su manifestación, en su poder. Y estas riquezas vienen para fortalecer, dice, con poder al hombre interior por el Espíritu Santo. Entonces quizás te sientes angustiado, te sientes quizás de alguna manera inquieto, quizás de alguna manera te sientes con una soledad, te sientes pasar unos momentos difíciles. Tienes que entender que el Espíritu Santo está para fortalecer el hombre interior. O sea que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, va muriendo cada día, el cuerpo interior se va fortaleciendo, sabiendo nosotros que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sabiendo nosotros que nuestra esperanza está en las cosas eternas, sabiendo nosotros que nuestra esperanza está más allá de este mundo. Entonces el Espíritu Santo viene a fortalecerte, viene a traer paz, a tener confianza y seguridad. El Espíritu Santo está ahí en los momentos más críticos. Dice, y es cuando lo hace que se puede comenzar a comprender las dimensiones del amor de Cristo. Dice, porque a Él le va a glorificar. Cuando tú entiendes el Espíritu Santo en tu vida, entonces vas a entender el amor eterno de Dios. El amor eterno, el amor que nunca se va a escasear, que nunca va a estar escaso para ti ni para nadie. Y vas a entender que Él va a glorificar a Cristo en tu vida. Entonces las armas de batallas del creyente son la espada del Espíritu y la oración en el Espíritu, nos dice también el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que tomar estas armas de guerra espiritual, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración en el Espíritu. Entonces tenemos que orar en el Espíritu. Yo sé que oramos en muchas maneras. Oramos en nuestras necesidades, oramos en nuestro dolor, oramos en circunstancias difíciles, oramos también en nuestros triunfos, en nuestras victorias. Pero empecemos a orar en el Espíritu. Empieza a orar en el Espíritu. Empieza a hablar al Espíritu. Empieza a venir delante del Espíritu. Empieza a decirle al Espíritu las cosas que necesitas. Esto va a cambiar mucho aspecto de nuestras vidas. Entonces Efesios 5, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Pablo compara la llenura o la embriaguez con el vino. ¿Por qué? Porque una persona que se embriaga
Es una persona que pierde sus cabales. Es una persona que pierde la razón. Es una persona que no piensa con cordura. Es una persona que pierde el equilibrio. Es una persona que pierde los movimientos. ¿Por qué? Porque el vino se apodera de ella. El vino toma el control de todo ella, de esa persona. El vino hace que pierdas las cosas a tu alrededor. Entonces Pablo dice, no te embriagues con vino. ¿Por qué? Porque si te embriagas con vino y pierdes el control de las cosas, va a haber disolución. Vas a disolver, vas a desbaratar, vas a destruir, vas a derribar. Pero dice antes bien ser lleno del Espíritu, que el Espíritu llene tu vida, que el Espíritu controle tu vida, que el Espíritu controle tus pensamientos, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, toda nuestra esencia, que el Espíritu te gobierne. Cuando el Espíritu Santo gobierna la vida del hombre, entonces el Espíritu Santo gobierna tus pensamientos, gobierna tu manera de hablar, gobierna tu manera de actuar. Tus decisiones serán certeras, tus decisiones serán correctas, tus palabras serán las adecuadas, tu manera de actuar va a ser la correcta, porque el Espíritu Santo te ha embriagado, o sea, el Espíritu Santo se ha apoderado de ti. Entonces eso es lo que necesitamos, una llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la vida individual y en la vida corporativa como iglesia constituye entonces en efecto un tema que se repite en toda esta carta que circula, toda la carta que llamamos la carta de Éfeso o de Efesios. Entonces la solución de los problemas que aquejan a la iglesia hoy está en resolver los problemas del cristiano individual, y la solución para esos últimos en una persona, el Espíritu Santo. Todo problema, toda queja que tú y yo podamos tener personalmente o como iglesia, todo eso se puede acabar simplemente con el ministerio, con la persona llamada Espíritu Santo. Muchos problemas se acabarían en tu vida, en mi vida. Muchas necesidades dejarían de ser. Cuando tú y yo entendemos quién es el Espíritu Santo, Él es la respuesta a todos nuestros problemas, a toda nuestra situación. El Espíritu, entonces, es el antídoto para todo error, es el poder para toda debilidad, y es la victoria para toda derrota, y es la respuesta para toda necesidad. Está a disposición de todo creyente por cuanto mora en su corazón y en su vida. La respuesta y el poder ya nos han sido dadas por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora hay que conocerlo, hay que buscarlo con todo el corazón. A veces nos arremoleamos, nos amontonamos alrededor de los predicadores que tienen un nuevo secreto para el éxito, y dejamos en el olvido al Espíritu Santo que nos ha sido dado gratuitamente y que anhela darnos vida y vida en abundancia. Y ese es el error que a veces cometemos, que muchas veces oímos a ciertos predicadores o nos amontonamos a ciertas frases, dichos, mensajes que nos traen cierta relevancia, pero la verdad es de que sin que nos demos cuenta empezamos a dejar el Espíritu Santo de lado y empezamos a bajar todo nivel a un nivel humano, y ese es el gran error que nosotros cometemos. Necesitamos entonces desesperadamente conocerlo más a Él, porque en la medida en que aumenta nuestro conocimiento de Él, crecerá nuestra fe, nuestro poder, y será mayor el control de nuestras vidas, porque Él es el que va a tomar el control de todas nuestras vidas. Entonces necesitamos nosotros entenderlo. Es el anhelo que este estudio proporcione un mayor conocimiento del Espíritu e impulse a los lectores o a los oyentes a entregarse completamente a su dirección,
experimentando plenitud en sus vidas, a fin de que Cristo viviente muestre el Señor Jesús, que se ha manifestado en su vida en todos los creyentes. Entonces quiero dejar esta introducción para el estudio que quisiera compartir con usted, que es acerca del Espíritu Santo. Dios me le bendiga.